Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado al final de nuestra primera semana de alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: el reemplazo del liderazgo en Jerusalén por presión de los judíos. Día domingo, leer con oración. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Repetimos: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Amén. Título del día: el reino, el gobierno y la dirección de Cristo. Luego de ser liberados de la prisión por un ángel sin dejar rastro, Pedro y Juan regresaron para enseñar al pueblo. Pedro, interrogado nuevamente por el sumo sacerdote, volvió a testificar con valentía los hechos de la dispensación de la fe. Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 32. Quienes obedecen a la fe y creen en la palabra entran en una nueva dispensación, pues Dios les concede el Espíritu Santo, que puede obrar milagros con gran poder. La iglesia primitiva vivía en la nueva dispensación porque estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron osados al confrontar a las autoridades que les prohibían predicar en el nombre de Jesús. Ellos reconocieron que era su deber obedecer primero a Dios y continuar predicando fielmente la palabra. En el 6º capítulo de Hechos encontramos el pasaje sobre Esteban, quien, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículos 8 y 10. Entonces las autoridades de la sinagoga sobornaron a algunos hombres para que lo acusaran de blasfemar contra Moisés y Dios. Incitaron al pueblo y presentaron falsos testigos que testificaron contra él. Capítulo 6, versículos 11 al 14. Lo que tenían atorado en la garganta era que la iglesia ya no predicaba la ley de Moisés, sino a Jesús resucitado. Y ante el poder que el Espíritu Santo manifestaba a través de la iglesia, ellos no podían hacer nada. Esto estaba cambiando las costumbres de la nación de Israel, fundada en la ley. Cuando se tambalean los cimientos, que prácticamente son la constitución de una nación, la nación entera se tambalea. En este contexto, quienes ostentan el poder se sienten amenazados y solo les importa mantener su posición. La introducción de una nueva forma de vida predicada por la Iglesia comenzó a incomodar a quienes ostentaban el poder, hasta que llegó al punto de estallar, lo que culminó con la muerte de Esteban. Antes de ser muerto, como vemos en el 7º capítulo de Hechos, Esteban presentó su defensa ante el Sanedrín. Este capítulo nos trae mucha luz. Él no comenzó su discurso hablando de Moisés, sino de Abraham, mostrando que la comisión de Dios al llamarlo era aún mayor que la de Moisés. Abraham fue justificado al creer en Dios y llegó a ser el padre de la fe. Moisés, por otro lado, fue elegido para guiar al pueblo y dar la ley, hasta que viniera el descendiente prometido de Abraham, dando inicio a una nueva dispensación. La intención de Dios no era perpetuar el judaísmo. Dios quería inaugurar una nueva dispensación para cumplir su voluntad, que es hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas. Sin embargo, los líderes judíos no comprendieron que la dispensación de la ley era temporal. Esteban intentó mostrarles que veneraban a Moisés y la ley,
Pero cuando Dios usó a Moisés para hablar palabras vivas al pueblo, no obedecieron. Esteban les mostró que, a lo largo de la historia, Dios siempre había enviado mensajeros, profetas que hablaban por él, y ellos los despreciaron. Mataron a los profetas que anunciaban la venida de Jesús y mataron a Jesús. Cuando el discurso llegó a ese punto, la olla a presión explotó. Llegaron a su límite queriendo silenciar a la iglesia por cualquier medio. Ese fue el detonante. A partir de este episodio, la iglesia comenzó a sufrir una gran persecución, lo que también provocó un cambio en la historia de la iglesia en Jerusalén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Aunque el libro de los Hechos de los Apóstoles lo registra en un solo versículo, esta persecución fue cruel y traumática. Vemos en los testimonios de Pablo cuando perseguía a la iglesia, que encarcelaba a hombres y mujeres con la autorización del sumo sacerdote y luego los llevaba a juicio, donde podían ser condenados a muerte, y tenía el poder de matarlos. Estos eventos ocurrieron en toda Jerusalén, Judea y Samaria. Ciertamente, todas estas regiones fueron visitadas por líderes religiosos para perseguir a los cristianos. Podemos constatar esto porque cuando Pablo se convirtió, no estaba en Judea ni Samaria, sino que se dirigía a Damasco, Siria, para arrestar a los cristianos. La persecución entonces no se limitó a Jerusalén y Judea. En ese contexto, ante esta presión, comenzó a surgir dentro de la iglesia de Jerusalén un partido que estaba a favor de la flexibilización, buscando aliviar la tensión de la persecución. ¿Y cómo se alivia la presión de la oposición? Podemos entender cómo ocurrió esto en la iglesia en Jerusalén leyendo este versículo de Gálatas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Querido lector, ¿lo entiende? Quienes no querían sufrir persecución volvieron a predicar la circuncisión para aliviar su sufrimiento. Así surgió entre los judíos que creyeron en Jerusalén un grupo que predicaba la circuncisión. Muchos comprendieron que Pedro, en su liderazgo, era muy radical, provocando todo ese sufrimiento a la iglesia. Ahora podemos entender mejor lo que realmente sucedió en la historia de la iglesia en Jerusalén. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.